Las 9 de la mañana y ya tenemos la musiquita de fondo y ya Marcos lo había anunciado. Sí, porque tenemos a nuestro sociólogo de cabecera, Francisco Landívar. ¿Cómo te va, Francisco? Un gusto tenerte. Bueno, buen día, ¿cómo están ustedes? Me llevé puesto el micrófono, ahí estamos bien, ¿no? Con Estamos la bien, distancia. estamos bien. Muy bien, acá con esta mañana que le mete variedad, ¿no? Porque veníamos con una sequía bastante importante Sí, y amagos sí. de lluvia, Sí. amagos de nieve, pero bueno, no hay que Bueno. perder la esperanza. De acá a No. 35 años seguramente Se vuelve a repetir. seamos como cuál era ya a esta altura, donde nieva 3 metros por año y la gente se queda encerrada en las casas por semana. Sí. No queremos No, eso. tampoco no, tanto, no, tampoco tanto, porque además querrían venir muchos turistas y ya no tenemos capacidad para recibirlos. Es un No. lío. No, Las casas no están preparadas para nosotros tampoco. los inquilinos, no más turistas, por Basta, favor, claro. que No, después nos basta. mandan los Sí, departamentos, porque las después cabañas de alquiler, no tenés- sabemos a dónde meternos. No, y donde conseguís donde meterte te cobran Sí. fortuna. Bueno, nada, sí, para los inquilinos. No queremos que somos más de la mitad de los tandilenses. Sí, Claro. Digamos todo, sí, ¿eh? creo que somos el municipio con mayor Sí. cantidad de Sí. inquilinos de la Somos provincia el de Buenos municipio Aires. con mayor Y cantidad somos de grosos inquilinos. en un montón de cosas, Re. también en esto. En eso Sí. también. Sí, Ayer me encanta estaba, mi ciudad. estaba escuchando unos índices que creo que se limitan a Capital Federal, pero no creo que acá sea distinto, que el 70% de los inquilinos, de la gente que alquila casa, está por debajo de la línea de la pobreza. Además, Además. o sea, como para Un terminar de combo completar perfecto. Un combo hermoso, bien. Sí. Fran, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, yo ahí un poco les comento, como para evadirme de algunas cuestiones de esta situación que estamos viviendo tan maravillosa. Claro. Últimamente estoy Para bajar un saliendo poco. ahí con un grupo de amigos, les comento, ¿no? A conocer ruinas que existen en el partido de Tandil, ¿no? Ajá. Ruinas, corrales, pircas, algunas cosas que no quedan muy claro qué son. Si bien hay un trabajo que están llevando adelante arqueólogos para el relevamiento de todo este patrimonio cultural que aparece cuasi enterrado en todo el partido de Tandil. Hay un montón de lugares que no son conocidos, aunque sí son conocidos, digamos, por la gente de los campos donde Claro, están todas claro. estas construcciones. Y yo, que no tengo nada que ver con eso, me sumé a este grupo en donde está Juan Mide y José Olivera como para conocer, y yo en realidad voy más para despejarme la cabeza a ver todo esto, ¿no? Mirá qué bueno. Pero más allá de eso, yo hace años vengo trabajando lo que se llaman las teorías decoloniales, que ahora vamos a hablar un poco de eso, ¿no? Y además, ahí ante una ruina que conocimos hace poco, que es una cosa impresionante, que no puedo decir muy bien dónde está porque sería ilegal ingresar a la propiedad privada de otro, nosotros fuimos con permiso. Ajá. Yo cuando iba a la escuela no tenía ningún tipo de conocimiento, ¿no es cierto?, de que existía este patrimonio arqueológico, histórico, con el que hoy me estoy encontrando y que cada vez que veo algo me sorprendo, porque verdaderamente a mí, como estudiante, me pienso en ese momento, nunca me compartieron nada, pero lo converso con un montón de personas y pasa más o menos lo mismo. Sí. Tengo un recuerdo de la infancia de que un día vamos con un tío abuelo mío, ¿no? Ahí ¿cómo es? Al Castillo Morisco, y le pregunto a mi tío quién había construido eso. Quizá tergiversó un poco la historia, él no tenía nada que ver, pero era porteño, se había porteñado, así que obviamente tenía la respuesta. Y me dijo que eso lo habían construido, digamos, como para pacificar a los salvajes que vivían en estas tierras, ¿no? Mi tío era un buena onda, quizá no en esto, pero bueno, estaba formado en otro contexto, pero ante todo lo que nosotros teníamos era un enorme desconocimiento de lo que había sucedido, ¿no es cierto?, en estas tierras antes de la fundación del Fuerte Independencia, que es cuando parece que surgió de la nada un núcleo poblacional en Tandil, ¿no? Claro. Hay un libro que se publicó, creo que el año pasado, que escriben Tony Ferrer, Maximiliano Zucarino, que se llama Tandil, más de 200 años de historia, ¿no?,
donde se dedicaron un poco a sistematizar eso que ya existía en este territorio y que al fin y al cabo el Fuerte Independencia viene a fundarse en esta tierra más bien, digamos, para pacificar, ordenar y asegurar el dominio del territorio nacional en un espacio que ya se encontraba habitado, ¿no? Claro. Para dar algún ejemplo, en este libro se hace referencia a que la primera mención que ellos encontraron, que no tiene por qué ser la primera, sino con la que pudieron dar, es, por ejemplo, una carta que envía un sacerdote que se llama Silvestre Antonio de Roxas, que a principios del siglo XVIII recorrió lo que son el sur de la región pampeana y se metió en la Patagonia en esa época, ¿no? Donde en el año 1707 menciona a Tandil y a los indios del Tandil, ¿no? Entonces ahí aparece, digamos, como un precedente de que esta ya era un territorio habitado con poblaciones permanentes, ¿no es cierto?, donde además existían fuertes relaciones comerciales que se van desarrollando incluso con la colonia a través de lo que se llamaba en ese momento la Feria del Chapalefú, ¿no?, que era un espacio de intercambio que se situaba en lo que hoy serían las proximidades de Gardey. Claro. Bien, y después, por ejemplo, otro dato interesante que aparece en el libro este es que frente a este imaginario que nosotros tenemos construido, ¿no?, de que en la colonia los españoles o la población del virreinato y los indígenas solo se encontraban para cagarse a palo, ¿no?, en una relación plenamente bélica, aparece un dato interesante, por ejemplo, ahí, ¿no es cierto?, en una información en el Cabildo de Buenos Aires, en donde se deja sentado que en el año, por ejemplo, 1717, indígenas de este territorio, bien, se alían con porteños, se alían con los porteños la rivalidad esta viene desde hace tiempo, ¿no?, para evitar las extracciones de ganado que los cordobeses estaban realizando, ¿no es cierto?, al sur de la ciudad de Buenos Aires. Mirá. Es decir, no solo había relaciones comerciales, sino que incluso se constituían entramados de alianzas contra quienes formaban parte del mismo que ya sabemos, ¿no? que ya sabemos y ya estaba ahí todo, de ahí viene todo este tema. Y ahora por culpa de todo este quilombo lo tenemos que tener a Milei, pero claro, bueno, qué sé yo. Pero bueno, ahí pensando, ¿no es cierto?, en esta historia negada en relación a nuestro territorio, yo me ponía a pensar, ¿no es cierto?, en cómo surge nuestra identidad como nación, ¿no? Porque esto que pasa acá en Tandil es, digamos, representativo de gran parte de nuestro país, ¿no? De que hay una campaña esta que comanda Roca, que se llama la campaña del desierto, que va, digamos, a asegurar el control del Estado Nacional sobre los territorios de la Patagonia. En realidad comienza mucho antes en el avance sobre todo este desierto que supuestamente existía en casi todo lo que hoy es nuestro territorio nacional, y eso permite que nuestro vicepresidente, que no deja de darnos, nuestro expresidente, que no deja de darnos alegría diariamente, sí, ¿no?, en un momento haya dicho que los argentinos somos hijos de los barcos, ¿no? Sí. Entonces ahí aparece otro dato que hace un tiempo también encontré en un mapa, ¿no es cierto?, del año 1870, aparece, ¿no es cierto?, el relevamiento de todos los caminos indígenas que conectan, digamos, la zona de La Pampa y hacia la cordillera con el territorio del sur de la provincia de Buenos Aires. Es decir, digamos, los topógrafos y los líderes políticos de aquel momento tenían un pleno conocimiento de, digamos, la presencia indígena que existía en todos estos territorios. Entonces, todo esto que después parece que desaparece, ¿no?, que uno no lo puede encontrar, por ejemplo, de parte del municipio de Tandil, como de tantos otros municipios, parece que no hay ningún interés, digo, a
a nuestro intendente que le encanta cualquier pavada que aparece, ponerle carteles y todo para atraer Claro. turistas. Sí, pero Con resguardar esto la historia. no tiene ningún tipo de interés, parece. Y de repente podríamos ser, no sé, un nuevo Machu Picchu con las Claro. capacidades que tiene para vender cosas. De Sí. repente llegaríamos a ese lugar. Pero queda invisibilizado, ¿no? Y creo que un poco tiene que ver eso con esa idea que nosotros tenemos de qué somos como nación. Sí. Eh, Hay un dato clave que vos lo mencionaste, que sabemos todos, la campaña del desierto. El desierto no era tan desierto. Uno ¿qué idea tiene de desierto? Que no está habitado por nadie. Claro. Entonces no era desierto esto, había gente, estaba habitado. No es desierto. A ver, en estos mapas que he estado viendo aparece un relevamiento de dónde se encuentran los principales pueblos indígenas. En mapas Claro. anteriores a la... Claro. Es decir, ya mandaban informantes a relevar qué había en todo el territorio para saber con qué se iban a encontrar. Es decir, lo del desierto tiene que ver, entiendo yo, con una forma de legitimación de una empresa militar que se lleva adelante Una en ocupación, ese momento. Pero es una construcción ideológica. Claro. No representa Claro. exactamente Lo lo que que había. era, porque no había ignorancia respecto a qué es lo que se iba a hacer. Digo, no todo el mundo, obviamente, pero quienes, digamos, motorizaban esto estaban plenamente informados de cómo era la situación en esos territorios a los que se iba, ¿no? Ahora, fíjense cómo retrospectivamente nosotros ni siquiera podemos recuperar la historia real de lo que ha sucedido. Y acá en nuestra ciudad, que en sus adyacencias existen muchísima cantidad de ruinas, ¿no es cierto? No se toma un trabajo sistematizado por parte del Estado de relevar qué era, cuándo surgieron, por qué, siendo que es parte De la de nuestro historia. patrimonio histórico, ¿no? Y bueno, así un poco se construye en ese sentido la historia de nuestra nación. Si nosotros nos ponemos a pensar qué es la nación, ¿no? Ahí se pueden tomar como varias definiciones, ¿no? Yo tomo ahí a Enrique Dussel, que compila algunas de estas ideas de qué es la nación, ¿no? Y dice, por ejemplo, que la nación para algunos es una construcción ideológica, ¿no? ¿Qué es esto? Bueno, las características étnicas, el apelar a un pasado común, a una mitología, un mito de origen que trasciende a los individuos y a una comunidad. Eso sería lo que, digamos, daría forma a una nación. En última instancia, es un artificio, es algo construido, ese mito de origen, ese pasado común, como los argentinos somos hijos de los barcos, sí, es un artificio, es un constructo que no necesariamente es la realidad. Ahora, eso per se no es algo malo, ¿no? Porque el constructo permite construir, digamos, un elemento identitario que es cohesionador de una comunidad, claro, ¿no? Todos tenemos que ir juntos porque formamos parte de esta historia. sí. Sí, está claro, por ejemplo, con Roma, la historia de Rómulo y Remo, la loba, ahí ese es el surgimiento común que tienen. Sí, es sí. mito, y no necesariamente es malo. No, pero una cosa es que sea bueno o malo, otra cosa es que Claro. eso efectivamente haya sido así Claro. o no. Al fin y al cabo no es lo que más importa, No, lo que claro. más importa es qué es lo que expresa, ¿no? Por eso hurgamos un poco también esta cuestión. Otra definición de nación nos puede decir que tiene que ver con la materialidad de las relaciones sociales, ¿bien?, que se establecen en un territorio determinado y constituyen una identidad de grupo. Es decir, nosotros nos vinculamos, nos sentimos parte de un algo común. Eso es otra forma de interpretar a la nación, Sí. que tiene que ver con una identidad que se construye a partir de un vínculo cotidiano. Por ejemplo, hay un gran politólogo argentino que es Oscar Oslak, ¿no?, que escribe un libro sobre la construcción del Estado Nacional, y lo que él plantea es que una de las grandes dificultades que existen en nuestro país para consolidar el proyecto tiene que ver con que existen múltiples identidades respecto a
quiénes son, que no se sienten integradas por un proyecto común. ¿Por qué? Por la forma que tenía, digamos, la sociedad, en lo que actualmente es nuestro territorio nacional, en la colonia. ¿Por qué? Porque dice, por un lado estaban los porteños, ¿bien? Vinculados con Europa, con la metrópoli. Por otro lado estaba la gente de Cuyo, que por distancia estaba mucho más vinculado a la Capitanía General de Chile. Por otro lado, digo, como los grandes núcleos claro. poblacionales, por otro lado está lo que hoy es el noroeste de nuestro país, que económicamente estaba sobre todo vinculado a la explotación minera de Potosí. Entonces, en realidad, lo que había en este territorio era 3 grandes núcleos poblacionales que no tenían una relación mucho más fuerte con otros territorios que entre ellos mismos. Entonces, ahí hay otra definición más de nación. Bien, ahora bien, el tema en relación a esto es que la nación o la cultura nacional suele delimitarse, ¿bien?, o prefigurarse en función de las necesidades o preferencias de la élite. Bien, ahí volvemos a esta definición de la nación como un artificio, como un constructo imaginario. Los sectores dominantes de un país, en función de sus necesidades, suelen apelar a la construcción de un tipo particular de identidad nacional. Y ahí tendríamos que pensar en quiénes eran esos grupos dominantes en nuestro país en el momento de configuración del Estado Nacional y qué intereses tenían. ¿Bien? Entonces, fíjense, ahí en ese momento vamos a ver 2 cosas. Primero tenemos a quienes formaron parte de la generación del 37, ¿no? Un grupo de intelectuales que luego van a tomar una gran relevancia en la construcción de ciertas líneas del Estado Nacional, como son, por ejemplo, Juan Bautista Alberdi, ¿no? Esteban Echeverría, Domingo Faustino Sarmiento, ¿no? Todos pilares fundamentales de la construcción de nuestro Estado, que ellos interpretaban con matices en cada caso que para desarrollar a este territorio era fundamental, ¿no es cierto?, poblarlo con europeos, por características particulares que tenían, que eran más funcionales al desarrollo del capitalismo. Claro. Lo que había que traer acá era europeos, ¿no? Entonces, ahí tenemos la política que lleva adelante cuando es presidente, por ejemplo, Sarmiento, en este sentido, de puertas abiertas en la inmigración, desde donde comienza a construirse, ¿no es cierto?, esta idea de que nuevamente esto es un desierto y ahí vienen los blancos a poblarlo, ¿no? Como un traslado poblacional de Europa a este territorio. Sí, consideraban seres inferiores al gaucho y al indio, Sarmiento. Claro, sí, porque lo que querían eran a estos blancos, ¿no? Que de hecho Sarmiento y Alberdi dicen preferentemente del norte de Europa. En eso se llevaron un chasco, porque no son los que le cayeron en general, ¿no? Pero bueno, ellos querían eso. Acá sí, porque hasta nos vino a visitar la reina, ¿vieron? Acá en Tandil somos todos mejores en todo, sí. Pero bueno, estaba esta idea y sobre esta idea se construye un imaginario. Un imaginario que es innegable porque nuestro país, comparativamente con otros países de la región, tiene verdaderamente un componente de herencia europea muy alto, ¿no? Sí. Ahora, ese hecho particular no implica que acá seamos todos blancos, claro, ¿no? Porque, bueno, los países, iba a decir si nos comparamos con los países europeos, pero los países europeos cada vez están, digamos, modificando sus características sociales porque cada vez llegan más inmigrantes de los mismos países que ellos se encargaron de destruir y ahora van a salvarse a Europa, digo. Claro. Pero bueno, acá lo que no aparece es toda esa herencia indígena, pero sobre todo mestiza, que es fundamental, ¿no es cierto?, tanto en nuestra población como en la construcción de la cultura que en nuestro país existe. En ese marco también hay que apelar un poco a integrar a grupos más amplios de la población
Y bueno, aparece la reivindicación del gaucho, ¿no? Entonces toda esta literatura que romantiza a ese personaje de la Pampa que expresa la argentinidad, ¿no? Que es un tipo rebelde, es un tipo altanero, ¿no? Mal llevado. Esa construcción de ese otro personaje que también es, digamos, un reflejo de la identidad de nuestra nación, que viene, digamos, como a acompañar al inmigrante europeo. Pero el gaucho ese, al fin y al cabo, termina siendo un gaucho medio blanqueado. Es un revirado que estaba desde antes, pero no se explicita demasiado cómo y dónde se origina. Claro. Bien, pero bueno, en esos dos pilares está, digamos, como el basamento de la idea de nuestra nación. Y acá lo que termina quedando por fuera, al fin y al cabo, tiene que ver todo el enorme componente indígena que da forma a nuestro país. Bien. Entonces, si ustedes díganme si paro, porque yo me embalo. No, vos manejás los tiempos. Si nosotros nos ponemos como a tratar de pensar, ¿no es cierto?, cómo se da esa cohesión como grupo que tenemos adentro de nuestro propio país, lo que observamos es que existe una sociedad fracturada, ¿no? Hay una Argentina blanca y hay una Argentina americana. Esto, digamos, se expresa en diversos niveles, porque aparece tanto en relación a la cuestión racial, cultural, como que también se presenta como una fractura ética, como una fractura estética, como una fractura política. ¿Se acuerdan que durante el gobierno de Macri había aparecido algo que hablaban de la bueno, y Milei también, ¿no?, de la superioridad estética, Sí. ¿no? Entonces aparece esta fractura que es primigenia en la historia de nuestro país, que lo que hace es posicionar a dos grandes grupos enfrentados, ¿no? La Argentina blanca contra la Argentina americana. Hay un filósofo, un gran filósofo que tuvo nuestro país, que falleció a fines de los 70, que es Rodolfo Kusch, que habla de que en Argentina lo que existe es como una guerra, una lucha entre la pulcritud europea y el hedor de América, ¿no? Porque al fin y al cabo, para un grupo, el componente americano de nuestro país nunca termina de ser más que ese hedor que se sacan los pelos para ver cuándo finalmente va a poder eliminarse, ¿no? Porque pareciera que las trabas de desarrollo de nuestro país están íntimamente vinculadas con ese componente hediento que existe. Bien, entonces, como para plantear alguna salvedad, cuando pensamos la cuestión indígena, ¿no? A mí me parece muy interesante la forma en la que la trabaja un investigador de La Plata, que es Mariano Dubín, ¿no?, que trata de pensar a lo indígena no en términos de minorías, ¿bien?, como grupos minoritarios y separados de la sociedad, marginados, sino en términos de mayorías. Él tiene un libro que es muy bueno, se llama Hasta sacarle el cargüé al Winca, en donde habla de que el indio en nuestro país, si bien se puede encontrar de forma explícita en comunidades indígenas que están situadas geográficamente, en realidad es el negro ese, ¿no es cierto?, que, digamos, el antiperonismo condenaba cuando lo veía marchar por Buenos Aires. Porque si es medio negro, no es descendiente de europeos puros,
¿no? Porque el europeo puro no es medio negro. Entonces, si se construye sobre un grupo poblacional el mote de negro, de cabecita negra, es porque algo no europeo tiene. ¿Bien? Entonces, gran parte de los sectores populares de nuestro país en realidad tienen un origen plenamente mestizo, Sí. ¿no? Y ese mestizaje que genera, digamos, ese como un rechazo, pero exacerbado por parte de algunos miembros de la élite, es este hedor americano del que estábamos hablando, ¿no? Entonces, esta fractura primigenia que existe en nuestro país, si bien se va reconfigurando porque las sociedades van cambiando, nunca termina de desaparecer, ¿no? O sea, nosotros tenemos a la Argentina de bien, y la Argentina de bien es la que expresa el alineamiento pleno con Occidente. Y a su vez, obviamente, es la que controla una mayor porción de recursos. Nadie quiere ser de la otra Argentina. Eso genera nuevos problemas en nuestra sociedad. Hoy nadie quiere ser de los planeros. Claro, ¿no? los vagos, los Porque planeros. los planeros son los negros. Sí. Los planeros son el hedor. Y para esa concepción de la nación, tuvieron la desgracia de que nuestro principal héroe, el padre de la patria, es mestizo. Sí. Pero permaneció bastante oculto que San Martín es mestizo. Porque se ha ido blanqueando. No sé si es que se desgasta la pintura de los cuadros, pero se ha ido blanqueando. Claro. Sí. Bien indio. Sí, sí, sí. Y no todos lo dicen, lo han dicho. Mitre no lo pintó como mestizo, como indio, ¿no? Se blanqueó. Era blanco. Es más, vino de España prácticamente. Bueno, Claro, a ver, claro. nuestros, digamos, héroes de la independencia se volverían a matar si vieran en lo que se ha convertido ese proyecto por el que entregaron su vida, ¿no? Porque nuestro héroe de la patria no solo era mestizo, sino que en la campaña del Alto Perú, en el cruce de los Andes, él establece una alianza con los mapuches. Bien, Tal cual. pero una alianza en los mejores términos. San Martín era reconocido como una persona de gran, digamos, de gran respeto al interior de esas comunidades mapuche Sí, y sí. viceversa, ¿no? Pero entonces aparece esta situación primigenia de esta sociedad fracturada, que si no vamos a hablar de San Martín, ¿no? Porque hoy San Martín es, creo yo, el prócer más incuestionable de todos. Sí. Con San Martín no se quiere meter nadie. Ujú. Porque, Nadie. y bueno, el tipo te cruzó los Andes, una cosa que no... Y bueno, ¿qué vas a decir? Pero esa opinión unánime respecto a San Martín, que va desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha, Sí. San Martín y la escaloneta son las únicas Sí. dos Intocable. cuestiones que nos unen a todos, ¿no? Cierran la grieta. Claro. En la época que él lleva adelante esta campaña, él no tenía, digamos, esa legitimidad incuestionable por parte de No. todos. De hecho, lo dejaron recontratirado Sí, a San Martín. claro. Cuando todavía estaba en campaña, las élites de Buenos Aires. Sí. Porque si nosotros tenemos que pensar en estas dos identidades nacionales, lo que tenemos que pensar es que existen dos grandes proyectos de país vinculados a dos grupos diferenciados. Por un lado, ¿no es cierto?, que son quienes terminan triunfando, ¿no? Y por eso está Mitre en ese grupo, el gran historiador de nuestro país y que obviamente reconstruye la historia a como él que De hubiera acuerdo a su querido que fuera, perspectiva. ¿no? Que este primer grupo es el grupo que representan las élites blancas pampeanas, ¿no? Vinculadas a los circuitos comerciales internacionales con epicentro en Europa. Son los terratenientes de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, ¿bien? Los dueños de esas tierras que en un primer momento comienzan a desarrollar una producción agropecuaria para, digamos, para resolver demandas de Europa, sobre todo en primer momento de Gran Bretaña, ¿no? Entonces esa élite blanca se siente como un exclave europeo en América. Claro. Porque de hecho la casa esta fantástica, que ojalá algún día la puedan recuperar, ¿no? El ISER, allá esta gran mansión de Santa Marina, Aeronáutica Argentina al fondo, que ahora está, creo que es el Instituto 75 Sí. funcionando en el predio, Sí. trajo hasta la madera Sí. de Europa. Sí,
Sí, sí. Bien, todo de Europa. O sea, ellos Muebles, todo. eran se sienten como un exclave europeo cruzando el océano, ¿no? Y entonces, desde ahí piensan en la construcción de una nación europea en América, funcional a sus intereses porque ellos se encuentran muy cómodos como subordinados menores de los circuitos comerciales europeos. Claro, tenés 80.000 hectáreas y todas las vacas que te entran de 80.000 hectáreas, mandas a pedir todo lo que quieras de allá de Europa y sos igual a un europeo, ¿no? Claro. Vieron que a principios del siglo XX, fin del siglo XIX, una moda entre las élites locales era ir a hacer como tu viaje a Europa para descubrir el mundo, ¿no? Claro. Vivían un par de años en Europa, Claro. volvían. Éramos parte de eso, o es el relato que se nos construía, Claro. ¿no? Pero después, además de esto, hay un grupo poblacional mucho más grande, que es el de los sectores populares de la Pampa y del interior del país, que se van a subordinar a los intereses de estas élites, ¿bien? Que son este mestizo, ¿no es cierto?, que se convierte como en la oposición, desde el discurso hegemónico de la élite blanca, como la traba al desarrollo nacional. Claro. ¿No? Pensemos en Santa Marina, cualquiera que querramos traer, bueno, los peones que están trabajando ahí, en general no son esos europeos, son los gauchos, son Claro. los mestizos. Claro. Bien, fíjense, no nos olvidemos de el caso de acá de Tandil del Tatadiós y ese brote xenófobo que hay en Claro. el momento, bueno, contra los inmigrantes europeos. Entonces pensemos en ese gaucho, en ese mestizo, ni hablar cuando nos vamos al interior del país, ¿no? Porque ahí tenemos a Sarmiento que escribe este libro Civilización o Barbarie, ¿no es cierto?, en las pampas argentinas, para hablar de Facundo Quiroga y lo que expresa esa reminiscencia americana que tenemos que eliminar para volvernos un país potencia, ¿no? O Esteban Echeverría, que escribe El Matadero. Entonces Claro. ahí tenemos el bien, que es esa Argentina blanca, pero Claro. representada por las élites de la región pampeana, frente a lo que hay que eliminar, que es todo el resto del país, ¿no? Pero bueno, en general quien tiene el poder es quien construye el relato, quien tiene los medios para construir el relato, y desde ahí se construye un imaginario de nuestra historia que, se reproduce hasta hoy en día, porque hace cuánto fue, 2, 3 años que el expresidente que tuvimos sale a decir que somos hijos de los barcos, o sea, Sí. sigue. Y además lo hace alguien que en su momento forma parte del armado del campo popular, Nacional el y campo popular. nacional, ¿no? Sí. No desde el otro lado, que eso siempre, nunca se bajó esa bandera porque está la intención de construir esa identidad. Pero más que nada, esto de la identidad me parece interesante para que pensemos en esta fractura social que todavía nos atraviesa y que parece ser uno de los grandes limitantes que tenemos para pensarnos como país, ¿no? El día que los mestizos nos demos cuenta del poder que tenemos, porque básicamente es la mano de obra, sin la cual, digamos, esos que se creen blancos, que en su mayoría a esta altura son todos mestizos, Somos la gran esos que mayoría se los creen mestizos. blancos y con poder por solo el hecho de ser de descendencia europea, que son del sur, no son del norte de Europa, el día que los mestizos nos demos cuenta de que somos los dueños del poder, porque básicamente somos los que damos movimiento al país y al sistema, la cosa va a cambiar. Pero no nos dimos cuenta todavía. Y me quedé con la reintriga, te tenés que ir, pero me quedé con la reintriga de dónde están esos lugares históricos. Podemos Claro. decir patrimonio de la humanidad, que bueno, nada, no lo puedo decir al aire porque son lugares privados, pero me Hay por resultó todos muy lados. interesante. Y bueno, ahí sí, yo no vine, porque parece que ahora vine de vendedor de un libro, ¿no? Pero ahí, por ejemplo, en el libro este Tandil, 200 años de Ay. Europa, de historia, Sí. aparecen varios relevados, ¿no? Sí, sí. Después, si suben a las sierras acá, Sí, eso bueno. es privado, pero más o menos, porque ahí las Sí, se tierras puede de entrar. Carva es dueña Sí. de casi todas las Ahí en sierras algunos lugares de donde no las podés ánimas, entrar hay porque varias te sacan, pircas, hay varias construcciones. Sí.
ahí sí que se metan porque vieron está en una situación medio gris eso de. Sí, de pero, Carva. pero que tengan cuidado porque en algunos lugares te sacan escopetazos. Sí, sí, también. o con perros. Sí, o con Sí. perros. Sí, bueno, el Tony Ferrer ha investigado mucho sobre eso. Sí. Sí, bueno, él es es muy uno de los interesante. que escribe este libro, libro. ¿no? Y hay un montón de otros libros también del Tony Ferrer Sí. donde aparecen otros corrales. Muy Sí. bien. Fran, te dejamos ir. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Fran.